Vamos a platicar de los ácidos y las bases. Son sustancias que están en nuestra vida cotidiana. Ejemplos de estos son, por ejemplo, de ácidos que tienen como una de sus características un sabor agrio. Ejemplos, pues ácidos hay en el jugo de los limones, en las uvas, porque contienen ácido cítrico y ascórbico. El ácido ascórbico es la vitamina C. El característico sabor agrio del vinagre, que contiene ácido acético. También, por ejemplo, sabemos que ese dolor que se produce en nuestros músculos después de ejercitarnos es debido al ácido láctico. Bueno, también el ácido clorhídrico que se encuentra presente en los jugos gástricos para el proceso de digestión de los alimentos. Y también hemos escuchado de los antiácidos que básicamente se encargan de reaccionar con el exceso de acidez que tenemos en el estómago, ¿sí? Ya que estos antiácidos son bases, neutralizan los ácidos estomacales y viene la sensación de alivio. Bueno, entonces, otros ejemplos muy importantes de ácidos, de hecho en la economía de muchos países, pues la producción de ácido sulfúrico era un indicador de el desarrollo que tenía un país, ¿no? Entonces el ácido sulfúrico es un ácido fuerte que se utiliza para la producción de diferentes cosas, para producir fertilizantes, plásticos, detergentes, forma parte de las baterías de plomo ácido que llevan los automóviles. La mayoría de los automóviles, porque bueno, ahora ya hay baterías de otros tipos, ¿no? Pero bueno, actualmente todavía los autos en su mayoría usan de este tipo de baterías de plomo ácido, que contienen ácido sulfúrico, desde luego. Y bueno, ahora una base muy conocida es el hidróxido de sodio o la sosa cáustica, que se utiliza también en la industria para producir diferentes cosas, entre ellas pues ancestralmente pues desde entonces los jabones, ¿sí? En la industria textil también se utiliza como limpiadores para cañerías, para hornos, ¿sí? Etcétera. Bueno, entonces, tema de ácidos y bases, decía yo, lo podemos encontrar en todos lados, ¿no? Respecto al medio ambiente, hemos escuchado todos acerca de la lluvia ácida. Esta lluvia ácida se produce por reacciones de algunos anhídridos, óxidos no metálicos, ¿sí? En la atmósfera, ¿sí? Que tiene humedad, reaccionan con agua estos anhídridos y van a formar los respectivos oxiácidos. Desde luego estos anhídridos son contaminantes. Pueden ser contaminantes primarios que son emitidos, por ejemplo, por los automóviles de combustión interna, ¿sí? Bueno, y sabemos que que lo que genera como daños daña la lluvia ácida, la vegetación, puede cambiar pH de suelos, ¿sí? Puede variar la acidez del suelo y puede destruir y deteriorar estatuas de mármol, por ejemplo, y también corroe metales. Entonces hay muchos ejemplos de donde podemos encontrar sustancias ácidas y sustancias básicas. Por ejemplo, también la importancia que tiene el pH en el suelo. De ello depende que el crecimiento de las plantas se dé de una manera óptima. Bueno, desde siempre, desde muchos años, se ha conceptualizado que hay sustancias que son ácidas, por ejemplo, ¿no? Por ese sabor agrio que decíamos característico, pero no se tenía una definición como tal de esto, ¿no? Entonces, algunos químicos comienzan, por ejemplo, Arrhenius en el siglo XIX, plantea un concepto de ácido y lo define describe los ácidos como sustancias que forman iones hidrógeno cuando se disuelven en agua, ¿sí? Ahora, también por lo tanto va a definir a las bases que vamos a mencionar en un momento. Entonces aquí de lo importante que tendríamos que mencionar, entonces que los ácidos van a formar iones hidrógeno y deben de estar en agua. Esto respecto a la definición que da Arrhenius. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un ácido que sería, es un gas aquí propiamente,
es el cloruro de hidrógeno, ¿sí? Pero cuando ya se disuelve en agua, precisamente, ahí es como cuando ya podemos apreciarlo con ese carácter ácido. ¿Por qué? Porque bajo esta definición de Arrhenius se ha formado un ion hidrógeno. Ahora, aquí presento algunos ejemplos de ácidos, por ejemplo, ácido clorhídrico, ácido bromídrico, ácido nítrico, ácido nitroso. Este es el ácido sulfúrico que mencionábamos hace un rato. Este es el ácido carbónico, ácido fosfórico. El ácido fosfórico, por ejemplo, se encuentra en algunos refrescos. El ácido carbónico, bueno, son diferentes ejemplos, ¿no? Este es el ácido acético, ¿sí? Que es el que se encuentra en el vinagre, por ejemplo. Bueno, en algún momento nosotros vimos una nomenclatura para ácidos. Aquí, por ejemplo, tenemos tanto hidrácidos, ¿sí? Como estos casos, como tenemos oxiácidos, como todos estos que aquí se ejemplifican. Y el ácido acético, que es este último, pues es un ácido orgánico. Bueno, ahora hablando de las bases, entonces también Arrhenius las define. Y entonces podemos, bueno, ya mencionamos que los antiácidos son bases, ¿no? Que reaccionan con los jugos gástricos. Bueno, entonces Arrhenius dice que las bases son compuestos iónicos que se disocian en un ion metálico y en iones hidróxido cuando se disuelven en agua. Esta es otra de las características que mencionamos anteriormente. Para Arrhenius es fundamental que esté el agua. Por ejemplo, el hidróxido de sodio, que sería una base de Arrhenius, en la que cuando está en contacto con agua se disocia, ¿sí? O sea, se separan sus iones en ion sodio y en el ion hidróxido, ¿sí? Y aquí nos dice que ejemplos característicos de bases de Arrhenius serían los hidróxidos de los grupos 1A y 2A, ¿sí? Y algunas otras, ¿no? Como el hidróxido de aluminio, por ejemplo. Bueno, ahora, dentro de esas características también de las bases tenemos que tienen un sabor amargo y una sensación jabonosa. Y también en algún momento ya vimos la nomenclatura de este tipo de sustancias que son los hidróxidos, que se caracterizan por tener el ion hidróxido con una carga de 1 menos unidos a algún metal, ¿sí? Que el metal va a ser el catión. Ahora, aquí pongo algunas características de ácidos y bases. Aquí aparecen dos definiciones. La de Arrhenius que acabamos de mencionar hace un momento, esta, que se producen iones hidrógeno para los ácidos en agua y iones hidróxido para las bases en agua. Hay otra definición que es la de Bronsted and Lowry, pero bueno, esa nosotros no la vamos a ver. Pero bueno, vamos a mencionar solamente de que ellos mencionan que ácido es una sustancia, es un donador de protones. Vamos a entender los protones como ion hidrógeno. Y la base es un receptor o aceptor de iones hidrógeno. Forzosamente entonces debe de haber un donador de protones, que sería el ácido, y un aceptor de protones, que sería la base. Ok, bueno. Por ejemplo, aquí lo que decíamos, que los ácidos tienen un sabor agrio, las bases un sabor amargo, la sensación al tacto en los ácidos pues puede ser arder, por ejemplo, puede picar, ¿no? Y en cambio las bases pues una sensación resbaladiza o jabonosa, ¿no? Y aquí se ponen dos indicadores que más adelante vamos a mencionar un poquito de los indicadores, que son sustancias que pueden ser sintéticas o pueden ser naturales, que en determinados medios, ya sea ácidos o básicos, pueden tener un determinado color y me sirve para identificar si una sustancia es ácida o básica, ¿sí? Y entonces aquí dice, por ejemplo, la fenolftaleína en medio ácido no presenta coloración, pero en un medio básico, aquí dice rojo, bueno, pero específicamente sería fuchsia, o nosotros lo veríamos como un rosa mexicano, ¿sí? Que es muy característico ese color rosa mexicano para las bases en fenolftaleína.
Ahora, también más adelante vamos a hablar de la neutralización, ¿sí? Y en la neutralización son reacciones de un ácido con una base y vamos a mencionar qué es lo que se produce. Bueno, esto es muy a grandes rasgos, estas diferencias entre ácidos y bases. Ahora, decía que una forma de identificar que una sustancia sea ácida o básica es utilizar indicadores, ¿sí? Y esos indicadores son sustancias que tienen en su estructura química la propiedad de cambiar de color de acuerdo al medio en el que se encuentran, sea ácido básico. Y lo que yo mencionaba, que hay plantas, por ejemplo, que tienen de manera natural ciertos compuestos que van a permitir que cambien en diferentes medios. Un ejemplo que se utiliza mucho y que de hecho lo usamos en el laboratorio bastante es el indicador de col morada, que más adelante lo voy a mencionar. Bueno, y que también un indicador que se utiliza también mucho es la fenolftaleína para poder notar cuando tenemos un medio alcalino o básico, entre otros, ¿no?, indicadores. Y aquí en esta tabla yo estoy ejemplificando el tornasol, la fenolftaleína y el anaranjado de metilo. Y entonces, ¿qué coloración tienen en el medio, cada uno de ellos en su medio ácido, y qué coloración tienen en el medio básico? ¿Sí? Bueno, ahora, aquí viene un ejercicio, esto lo tomo de la guía, también la tabla anterior, donde me dice que indica la coloración que tendrá el hidróxido de sodio, que propiamente es una base, ¿sí? Al agregarle, y me vienen ciertos indicadores. Bueno, yo aquí ya lo puse, y lo que les decía aquí, que la fenolftaleína, que es un indicador muy utilizado para el medio básico, da un color fuchsia rosa mexicano. Bueno, y por ejemplo para el ácido acético, que es un ácido obviamente, entonces, ¿qué coloración presentan los indicadores que aquí se mencionan? Por ejemplo, la fenolftaleína, que es el que ahorita estamos mencionando, pues para ese medio ácido no presenta coloración, es incoloro. Bueno, ahora, hablando de la col morada es un indicador que tiene coloración para todos los valores de pH. Aquí se muestra de 2 a 11, la escala de pH va de 0 a 14, ahorita lo comentamos. Y entonces este indicador de col morada se prepara muy fácil, se extrae precisamente los jugos de la col, se puede hervir la col o se puede simplemente triturar, machacar en un mortero con pistilo, se le pone un poco de agua destilada, se machaca hasta que se extraen los jugos y estos jugos contienen sustancias que van a cambiar, ¿sí?, de acuerdo al medio en el que estén. ¿Sí? Y entonces para los medios ácidos que aparecen, por ejemplo, acá, de este lado, yo puedo ver entonces que los más ácidos inician, por ejemplo, aquí se ve un pH 2, entonces se vería entre rojo y después se va volviendo a rosa y se va haciendo ligeramente violeta hasta que en el pH 7, aquí se debe ser morado como sale la coloración del extracto de la col morada que se extrae con agua destilada. Y después de esto, entonces se va volviendo entre azul y verdes hasta amarillos a pHs mayores, o sea, a medios más alcalinos. Recordemos entonces que, por ejemplo, cuando hablamos de esto, de pH, es una escala en la que va de 0, lo que yo decía, de 0 a 14, y me va a indicar la zona de los ácidos que pertenece hasta antes de 7, estas regiones de los ácidos, después de 7 es de las sustancias básicas y 7 son sustancias neutras. Conforme el pH va disminuyendo, se va haciendo menor, ¿sí?, va aumentando la acidez. ¿Sí? Entonces, una sustancia que tiene un pH de 0 evidentemente será mucho más ácida que una sustancia que tiene un pH de 4. Y lo mismo sucede acá en las sustancias alcalinas o bases, en las que conforme va aumentando el pH se está haciendo más alcalino.
¿sí? Entonces, una sustancia que tiene un pH 14 es mucho más alcalina que la que tiene, por ejemplo, un pH 9. Ahora, aquí yo represento del lado derecho algunos ejemplos de pH para algunas sustancias comunes. Una disolución de ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico es un ácido fuerte. Aquí la concentración es 1 molar, su pH es 0. ¿Sí? El jugo gástrico que contiene ácido clorhídrico, obviamente diluido, pues tiene un pH, puede variar un poco, ¿sí? Pero puede tener pH de 1.5, por ejemplo, el jugo de limón 2.4, etcétera. El vinagre 2.9, más o menos, digo, esto es de manera general. La lluvia ácida aquí podría expresarse en pHs menores a 7. Desde luego, no es que sean ácidos fuertes, pero ya solamente ese pH que es bajo en realidad, pues puede producir todos esos daños, por ejemplo, a la vegetación o las estructuras de mármol, de piedra, los metales. Y bueno, así, entonces dentro de las sustancias alcalinas, por ejemplo, tenemos la saliva que se encontraría pues entre ligeramente, muy ligeramente ácida a neutra. Perdón, esa no sería tan alcalina realmente, está entre ácida y neutra. Pero, por ejemplo, si vemos el hidróxido de sodio, este de acá es sumamente alcalino. El hidróxido de sodio, la sosa cáustica, bueno, recordemos que esta es su fórmula. El hipoclorito de sodio, ese compuesto se utiliza como blanqueador es una disolución de hipoclorito de sodio, es el que utilizamos para blanquear la ropa. Lo que comúnmente se llama, lo que llamamos cloro, no es cloro puro, sino contiene una sal con cloro. Esos son algunos ejemplos. Ahora, nosotros en laboratorio, cuando estamos haciendo alguna práctica, una práctica sencilla, por ejemplo, si hacemos alguna práctica de tratamiento de aguas, entonces vamos midiendo el pH que va teniendo el agua conforme lo vamos sometiendo a diferentes tratamientos. Y entonces medimos el pH. Nosotros lo hacemos con tiras de pH. Lo podemos hacer con estas tiras que se encuentran aquí. Evidentemente tomo la tira, la sumerjo en la disolución acuosa de la que yo quiero medir su pH y comparo el color que me da con esta escala que está aquí y determino cuál es su pH. Y así determinar si es ácido o básico. O podemos usar este otro tipo de tiras en donde yo voy a, igual tienen 4, en este caso tienen 4 colores cada tira. Cuando lo mojo con esa disolución acuosa que quiero medir el pH, entonces voy a ir comparando con alguna de estas. Aquí tiene que ir del 0 al 14, aquí está del 0 al 7 y a la vuelta tendrá los demás para saber en qué rango de pH cae y clasificarlo. Bueno, ahora, hablando ya de un ejemplo, lo que decíamos hace rato de aplicación de ácidos y bases, pues es precisamente la neutralización de la acidez estomacal. Sabemos que el ácido, los jugos gástricos que están en nuestro estómago precisamente es una disolución de ácido clorhídrico y que la acidez estomacal es un exceso de esta sustancia. Bueno, aquí nos ponen que el pH en ayunas que se da en por ejemplo, de nuestros jugos gástricos es muy bajo, es de 0.9 a 1.5 y que puede variar incluso hasta 2.5 cuando ya está, digamos, más estable. Ahora, entonces esto que sucede de la acidez estomacal se produce por una hiperacidez, ¿sí? Donde el pH de estos jugos es bajo. Bueno, entonces desde luego eso provoca irritación y malestares. ¿Qué se hace? Pues se neutraliza con una base débil que pueden ser, por ejemplo, carbonato de calcio, hidróxido de magnesio, hidróxido de aluminio, carbonato de sodio. Y aquí en la tablita abajo se muestra precisamente esas marcas que todo el mundo conocemos de los productos para combatir la acidez estomacal. Por ejemplo, el Alka-Seltzer, ¿sí? Su principio activo es un carbonato ácido de potasio o un carbonato ácido de sodio, comúnmente llamado bicarbonato de sodio.
o bicarbonato de potasio. La leche de magnesia, por ejemplo, es un hidróxido de magnesio, el Melox es hidróxido de magnesio e hidróxido de aluminio, el Pepto-Bismol es un carbonato de calcio, el Riopan, pues los hidróxidos de magnesio y de aluminio, etcétera, ¿sí? Y entonces estas que son bases van a reaccionar con los jugos gástricos, que es la disolución de ácido clorhídrico, y van a neutralizar estos ácidos y se va a producir una sal y agua. Esta es propiamente un ejemplo de reacción de neutralización, donde aquí la pongo de manera genérica. Un ácido más una base va a producir una sal y agua, ¿sí? Y entonces aquí estas dos reacciones que están de azul precisamente son dos ejemplos de estos antiácidos. Por ejemplo, el que contiene hidróxido de aluminio está reaccionando con el ácido, con los jugos gástricos y me va a producir la sal, que es cloruro de aluminio y agua. O el hidróxido de magnesio reacciona con los jugos gástricos, me va a producir la sal, que es cloruro de magnesio y agua. Bueno, ahora, respecto a las reacciones, esas son las reacciones de ejemplificación de neutralización de la acidez estomacal, pero una reacción típica de neutralización que no es para neutralizar la acidez del estómago es esta que está aquí abajo, es el ácido clorhídrico, que ya dijimos que es un ácido fuerte, ¿sí? Que reacciona con una base fuerte, que es el hidróxido de sodio, me va a producir cloruro de sodio, que es la sal, y me va a producir agua. Bueno, esto es a grandes rasgos las generalidades de lo que podríamos hablar de las sustancias ácidas y básicas.